Buenas noches. Damos inicio a la sesión pública de resolución convocada para hoy, 9 de marzo de 2021. Por favor, señor secretario, verifique el quórum y dé cuenta con el orden del día, si es tan amable. Con su autorización, magistrado presidente, buenas noches a todas y a todos. Se encuentran enlazados vía plataforma digital la magistrada y los magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala, por lo que certifico que existe quórum para llevar a cabo válidamente la presente sesión pública. En cuanto al orden del día propuesto para esta sesión, se integra con los siguientes puntos. 1. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 2. Puesta a consideración y en su caso aprobación del proyecto de resolución de los expedientes número TED-JDC-011-2021 y TED-JDC-012-2021. 3. Puesta a consideración y en su caso aprobación del proyecto de resolución del expediente número TED-PES-020-2021. 4. Puesta a consideración y en su caso aprobación del proyecto de resolución del expediente número TED-PES-08-2021. Y 5. Puesta a consideración y en su caso aprobación del proyecto de resolución del expediente número TED-JDC-09-2021. Son los asuntos que se encuentran enlistados para esta sesión. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, señor secretario. A nuestra consideración el orden del día. Si no hay ninguna precisión, por favor, señor secretario, tome la votación correspondiente de manera económica. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada y magistrados, si están de acuerdo con aprobar el orden del día propuesto para esta sesión, les solicito a ustedes lo manifiesten levantando su mano. Gracias, magistrada y magistrados. Señor presidente, el orden del día propuesto para esta sesión ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Toda vez que los primeros asuntos corresponden a la ponencia de la magistrada Claudia Salvador Ángel, por favor, magistrada, sí, indica sobre su cuenta. Gracias, magistrado presidente, magistrado Miguel. Le pido, por favor, al maestro Juan Antonio Carrasco Martínez de cuenta con los proyectos que se somete a consideración del Pleno. Buenas noches, magistrada, magistrados. Doy cuenta con el proyecto de resolución del procedimiento especial sancionador 8 del 2021, derivado de la denuncia que presentó el representante propietario del Partido Encuentro Solidario en contra del Partido Acción Nacional por la probable realización de pinta en equipamiento urbano y o carretera. En este asunto, el denunciante señaló la existencia de propaganda electoral del PAN consistente en pinta en equipamiento urbano y o infraestructura carretera, lo que considera contraviene lo dispuesto en la ley. De los hechos denunciados y del material probatorio aportado por el denunciante e incorporado al expediente por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y por este tribunal, la consulta propone que se encuentra debidamente acreditada la existencia de la pinta denunciada y esto es atribuible al Partido Acción Nacional. 2. Está acreditado que la pinta se realizó en equipamiento urbano carretero en razón de que la barda que contenía la propaganda denunciada es un muro de contención del terraplén de un puente a desnivel y se encuentra dentro del derecho de vía de la carretera México-Veracruz sin que exista permiso para su colocación. 3. Tomando en consideración las particularidades de la conducta desplegada, se estima que la infracción es leve y, tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción, el bien jurídico protegido y los efectos de la misma, se propone que la sanción a imponer sea una amonestación pública. A continuación, doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio de protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía 9 del 2021, promovido por Juan Antonio Betancourt Garay, aspirante a candidato independiente a presidente del municipio de Tlaxcala, en contra de la exigencia de reunir un porcentaje de apoyo ciudadano para obtener el registro correspondiente establecido en la convocatoria para obtener el registro de candidaturas independientes. En suplencia del agravio, el acto plantea que la exigibilidad de demostrar haber obtenido el porcentaje de apoyo ciudadano
suficiente para ser registrado como candidato independiente a presidente municipal de Tlaxcala es contrario a derecho. 1. Porque durante el plazo para recabar el apoyo ciudadano se declaró al estado de Tlaxcala en situación de riesgo epidemiológico máximo, semáforo rojo, lo cual provocó una baja sensible en la movilidad social y elevó significativamente el riesgo de contagiarse al realizar las actividades de obtención de los apoyos, además de que el actor refiere encontrarse en situación vulnerable dada su edad. 2. En razón de que no toda la ciudadanía cuenta con equipo celular para la realización del trámite de apoyo. 3. En función de diversos problemas a los que se enfrentó durante la etapa de obtención de constancia como aspirante a obtener registro como candidatura ciudadana. A lo cual, en la consulta se propone determinar que no le asiste la razón al impugnante por las razones siguientes. 1. Porque el hecho de que se haya declarado que el estado de Tlaxcala se encontraba en situación de máximo riesgo epidemiológico durante el plazo señalado para obtener el respaldo ciudadano para registrar candidaturas independientes, no excluye al actor de la aplicación de dicho requisito en función de que se trata de una exigencia legal justificada en la necesidad de que tales candidaturas sean competitivas al mostrar un mínimo de apoyo popular, además de que tanto el Instituto Nacional Electoral como el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones aprobaron medidas para disminuir el riesgo de contagio. 2. El hecho de que no todas las personas cuenten con equipo de telefonía celular no justifica la exclusión de cumplir con el requisito de demostrar apoyo de la ciudadanía en razón de que conforme a las reglas de uso de la aplicación móvil para obtener respaldo ciudadano, los auxiliares de los aspirantes son los que deben contar con el mencionado equipo de telefonía, mas no la persona que brinde el apoyo. Y aunque existe la posibilidad de que la ciudadanía proporcione su apoyo a través de su propio equipo, ello no excluye la primera opción, es decir, subsiste la posibilidad de que los auxiliares realicen el registro. 3. El actor no demuestra cómo es que las problemáticas que según su dicho se le presentaron en la etapa de obtención de la constancia de aspirante afectaron su posibilidad de recabar apoyo ciudadano. Es importante destacar que, aunque la posibilidad de postularse en un proceso electoral de forma independiente a los partidos es una modalidad del derecho político electoral a ser votado, como todo derecho, se encuentra limitado por otros bienes, fines y derechos que de otra forma se verían vulnerados. En ese sentido, los ordenamientos jurídicos prevén requisitos sin los cuales no se puede acceder a una candidatura independiente, como el de reunir un porcentaje de apoyo de la ciudadanía. Por otra parte, aunque es cierto que en el contexto de pandemia en que nos encontramos, el derecho a la salud adquiere una mayor intensidad, también es verdad que ello no es suficiente para excluir el requisito de recabar el apoyo ciudadano, dado que resolver en ese sentido sería anular el interés público de que las candidaturas independientes que contiendan en las elecciones demuestren ser competitivas y previsiblemente. Ello contribuiría a la atomización del voto en demérito de la gobernabilidad que se busca mediante la posibilidad de conformación de mayorías al interior de los órganos colegiados como lo son los ayuntamientos. Lo anterior, máxime cuando el impugnante no aporta pruebas que lleven a la convicción de que efectivamente le es imposible reunir los apoyos de la ciudadanía, y aunque refiere que por seguridad decidió no arriesgar su salud ni la de sus auxiliares, lo cierto es que no se advierte que al menos hubiera intentado recabar algunos apoyos a través de los mecanismos aprobados por las autoridades electorales. Por lo anterior, se estima que no debe excluirse al aspirante a candidato independiente actor del requisito de obtener el porcentaje de apoyo de la ciudadanía. Es la cuenta, magistrada. Gracias, maestro Carrasco. A nuestra consideración los asuntos de la cuenta, por si hubiese alguna intervención al respecto. Bien, si no hay ninguna intervención, por favor, señor secretario, someto a la votación de manera nominal, si está amable. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Miguel Nava Xochitl, solicito a usted el sentido de su voto respecto de los proyectos propuestos. A favor de los dos, señor secretario. Gracias, magistrado. Magistrada Claudia Salvador Ángel, solicito a usted el sentido de su voto respecto de los proyectos propuestos. Con mis
Propuesta, señor secretario, por favor. Gracias, magistrada. Magistrado presidente, licenciado José Hombreras García, solicito a usted el sentido de su voto respecto de los proyectos propuestos. También a favor. Gracias, magistrada y magistrados. Señor presidente, los proyectos propuestos han sido aprobados por unanimidad de votos. Bien, en el expediente TET-PES 08/2021 se resuelve. Primero, es existente la infracción atribuida al Partido Acción Nacional consistente en la colocación de propaganda en equipamiento carretero. Segundo, se impone amonestación pública al Partido Acción Nacional. Tercero, públiquese la presente resolución en la página de internet de este tribunal. Cuarto, dése vista la unidad técnica de fiscalización del Instituto Nacional Electoral en los términos del último considerando de la presente resolución. Y en el JDC 11, ¿sí? 11, a ver, permítame un momento. Es el JDC 11/2021, ¿verdad? No, es 8 y 9. Ah, el 9, perdón, con razón. 9. El 9. El 9, ya, ahora sí, ya, que aquí lo tengo ya. Perdón, con razón. En el TTJDC 09/2021 se resuelve. Primero, son infundados los motivos de disenso planteados por el actor. Segundo, dése vista las autoridades señaladas en el apartado cuarto de esta sentencia. Continuamos con el desahogo del orden del día. Por favor, magistrado Miguel Nava, si es tan amable de disponer sobre la cuenta de los asuntos restantes. Con todo gusto, presidente, permiso de la señora magistrada, el secretario, y en efecto, toda vez que los siguientes asuntos corresponden a la segunda ponencia del cual su servidor es titular, rogaría al abogado Fernando Flores Shelwan si dé cuenta de los mismos, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de resolución de los juicios de la ciudadanía 11 y 12 de este año, promovidos por Daniel Sosa Rugerio, en contra del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, a fin de controvertir la omisión de implementar acciones afirmativas en favor del grupo vulnerable LGBTTIQ+, para acceder en condiciones de igualdad a los cargos de elección popular que serán renovados mediante el presente proceso electoral de la entidad. Primeramente, atendiendo al principio de economía procesal y en razón de que la naturaleza del acto impugnado así lo requiere, pues ambos juicios guardan identidad entre sí, la consulta propone acumular el juicio de la ciudadanía 12 al diverso 11 de este año para ser el primer medio de impugnación en haber sido presentado. Una vez hecha la acumulación en el proyecto, se precisa que a pesar de que el actor señala como acto impugnado el acuerdo ITCG 63-2020, mismo que determina la implementación de acciones afirmativas en favor de las comunidades indígenas, lo cierto es que la controversia radica en la inobservancia de cuotas en el registro de candidaturas destinadas para integrantes de otros sectores de la población en situación de desventaja, las cuales, si bien pudieron ser analizadas en el acuerdo en mención, ello no implica que no pudiera haber sido objeto de estudio en diverso acuerdo posterior del ITSE, razón por la cual la interpretación que realiza este tribunal conlleva a que el objeto de estudio del asunto que nos ocupa lo sea no el acuerdo en mención, sino la omisión sustancial atribuida al instituto de implementar medidas de compensación en favor de los grupos minoritarios. Ahora bien, tomando en cuenta que el Estado mexicano tiene la obligación constitucional y convencional de generar las condiciones necesarias para que las personas puedan ejercer sus derechos de forma plena y en condiciones de igualdad, la consulta resalta a la postre que la democracia requiere que todas las voces tengan acceso al debate público y político, por lo que la representación política de todos los grupos sociales resulta primordial. En efecto, es obligación del Estado asegurar que todas las personas puedan participar plena y efectivamente en la vida pública en condiciones de igualdad. En ese sentido,
cuando se trate de personas integrantes de grupos en situación de vulnerabilidad, es decir, cuando exista una situación de exclusión social, prejuicios, sometimiento, entre otras complejas prácticas sociales, el Estado debe de implementar políticas compensatorias a fin de que las personas pertenecientes a estos grupos puedan ejercer plenamente sus derechos. En el Estado democrático de derecho, la libertad de sufragio activo y pasivo se debe complementar con la instrumentación de acciones afirmativas que garanticen de manera eficaz el acceso a la representación política por parte de los miembros de todo tipo de grupos sociales. Ahora bien, en México, las personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, enfrentan una evidente e histórica discriminación estructural que se ve agravada por los prejuicios que todavía muchas personas tienen hacia ese sector. También puede existir intersección de estos grupos con otras condiciones de vulnerabilidad, como puede ser la pobreza, la pertenencia indígena, juventud, condición de salud, discapacidad, entre muchas otras. Ello hace necesario que esta autoridad maximice los derechos humanos de la parte actora en el presente juicio, pues ejerce una acción tuitiva en beneficio no personal, sino de la comunidad a la que pertenece, en legítimo derecho de participación política. Una visión progresista de los derechos fundamentales reclama no solamente la intervención del instituto, sino la implementación de una cuota concreta como una medida eficaz para garantizar la participación de las personas LGBTIQ+, en el proceso de integración del poder legislativo local y ayuntamientos, a fin de contribuir a la posibilidad real de sumar su voz, ideologías y expresar sus necesidades en los procesos de toma de decisiones públicas. Ahora bien, la consulta considera que la reparación de los agravios aducidos por la parte actora son material y jurídicamente posibles dentro de los plazos electorales, toda vez que el artículo 144, fracciones 1, 2, 3 y 4 y 309 de la LIPED señalan que la etapa de registro de candidatos iniciará el 16 de marzo respecto a candidatos a gobernador y diputados y concluirá el 25 del mismo mes. Y el registro de candidatos para la integración de ayuntamientos y presidentes de comunidad iniciará el 5 de abril y concluirá el 21 del mismo mes. De manera que existe la real posibilidad de que se implemente la acción afirmativa y los partidos políticos realicen la inclusión de los miembros de la comunidad en los términos que se establezcan por parte de la autoridad administrativa electoral local en ejercicio pleno de sus atribuciones. En efecto, en el caso, es necesario que la autoridad administrativa electoral local, en el ejercicio de sus atribuciones que le confiere la Constitución Federal y la Ley Electoral Local, emita los lineamientos que establezcan la implementación de la cuota señalada para este grupo en situación de desventaja, y así garantizar el acceso real a los cargos de poder público. Lo anterior, en el entendido de que la definición alcance modalidad, implementación y formalidades para el establecimiento de dicha cuota. Es ámbito de las atribuciones del instituto como autoridad encargada de la organización de los comicios. De esta manera, la consulta propone ordenar al instituto que de inmediato y en un plazo no mayor a 5 días contados a partir de la notificación de la presente resolución, lleve a cabo las acciones necesarias y pertinentes para implementar medidas afirmativas, cuotas, que garanticen el acceso a las personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, a la postulación de candidaturas para los cargos de elección popular. Lo anterior, bajo la precisión de que el ITE deberá considerar al momento de establecer la implementación de las acciones afirmativas que no exista menoscabo al principio de paridad de género. Continuando con la cuenta, doy cuenta del proyecto de resolución relativo al expediente identificado con la clave TET-PES 20/2021, promovido por Alejandro Martínez López con el carácter de representante propietario del partido político Encuentro Solidario, en contra del partido político Movimiento Ciudadano, por la probable comisión de una infracción consistente en la realización de una pinta en equipamiento urbano y o carretero, mismo en el que se propone lo siguiente. Del contenido de la barda denunciada, se puede concluir que la propaganda colocada en la misma no tiene el carácter de electoral, sino que se trata de propaganda política. Ello, en razón de que no se advierte que de manera explícita o implícita se haga un llamado inequívoco solicitando el voto, ni para alentar o desalentar el apoyo hacia un partido político, proceso electoral o candidatura en particular, pues el propósito que pretendía el partido político Movimiento Ciudadano con la pinta era cumplir con parte de sus actividades permanentes, como lo es la de realizar una invitación a los ciudadanos a formar parte del mismo, con el objeto
de promover la participación del pueblo en la vida democrática del país o incrementar el número de sus afiliados. Además, el mensaje plasmado en la barda denunciada se encontraba dirigido de forma genérica a la población tlaxcalteca, que transita por dichas vías con la finalidad de obtener adeptos, así como incrementar su número de simpatizantes y afiliados. Ahora bien, respecto a que si la colocación de la propaganda denunciada transgrede las reglas establecidas por situarse en equipamiento urbano, en el proyecto se precisa que de la información rendida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Delegación Tlaxcala, se acredita que el ente político denunciado colocó propaganda política en equipamiento carretero y no urbano, ello sin contar con el permiso correspondiente, vulnerando lo previsto en la normativa electoral aplicable, por lo que toda vez que el instituto político denunciado es el responsable de verificar que toda su propaganda, ya sea electoral, política, genérica o institucional, cumpla con los requisitos que exige la norma electoral atinente, se propone determinar la existencia de la infracción denunciada cometida por Movimiento Ciudadano. Asimismo, en la propuesta se señala que no obstante que al momento de comparecer, la representante propietaria del partido político denunciado manifestó desconocer quién realizó la pinta cuestionada, pretendiendo deslindarse de la misma. Sin embargo, no se actualizan las condiciones que se deben cumplir para tenerlo como válidamente efectuado, pues no fue el idóneo ni dentro de los parámetros de publicidad, ni mucho menos oportuno, ya que este ocurrió hasta que la representante propietaria del partido político Movimiento Ciudadano presentó el escrito por medio del cual compareció a la audiencia de pruebas y alegatos, señalada dentro del procedimiento especial sancionador. Es decir, no obstante que se advirtió de la existencia de dicha barda desde que se dictó el acuerdo de emplazamiento, no fue sino hasta después que solicitaron se deslindara de toda responsabilidad al ente político denunciado. En consecuencia, se propone considerar por una parte improcedente el deslinde propuesto por la representante del partido político denunciado y por otra, considerar responsable por culpa invigilando a dicho instituto político en virtud de haber tolerado una conducta infractora. En razón de lo anterior y conforme al análisis de los elementos objetivos y subjetivos de la infracción, el bien jurídico protegido, la conducta desplegada por el ente denunciado y las circunstancias particulares del caso, se propone imponer al partido político Movimiento Ciudadano la sanción prevista en el artículo 358, fracción primera, inciso A, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Tlaxcala, consistente en una amonestación pública. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, maestro Fernando. A nuestra consideración los proyectos de cuenta. Por favor, magistrada Claudia Salvador. Gracias, magistrado presidente. Solamente para hacer un pequeño comentario respecto del proyecto que es JDC 0, TTJDC 011-2021, en el cual el magistrado Miguel, la ponencia del magistrado Miguel, somete a consideración de este pleno la implementación de las acciones afirmativas a favor de la comunidad LGBT, TTIQ y más. Mi comentario es en el sentido de que, bueno, no acompañaré el proyecto que se nos somete a consideración, toda vez que, si bien es cierto que el actor en el juicio se duele de la omisión de la omisión del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones de dar respuesta a su solicitud de la implementación de medidas afirmativas. No se toma en consideración que el actor y otras personas que también forman parte de una comunidad presentaron diversos escritos ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, los cuales fueron ya previamente acordados mediante diversos escritos, mediante diversos acuerdos, valga la redundancia, emitidos por el ITE. Entonces, obviamente que ahí ya cambia la situación de la pretensión de una omisión a una negativa. No se tiene certeza de si a la fecha estos acuerdos
el acuerdo fue debidamente notificado al actor, entonces con la finalidad de tener certeza respecto de la resolución que este pleno emita, yo no acompañaría el proyecto que se nos somete a consideración. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrada. ¿Alguna otra consideración? Pero si me permite, magistrado Miguel, para que tenga los elementos también para después, posteriormente responder todos los argumentos que se digan en contra del proyecto. Si me permite participar primero. Bien. Al respecto, quiero manifestar que en efecto creo que conocemos la línea jurisprudencial que se ha desarrollado a partir de que se han hecho estas solicitudes en diferentes tribunales locales e incluso ya en algunas sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, concretamente la Sala Superior, la Sala Monterrey. Sabemos que bajo estamos en el entendido de que en efecto se ha llegado a la conclusión de que se debe de ponderar los derechos de las personas que se autoadscriban o se autoidentifiquen con esta comunidad. Me parece que ya notorio en ese sentido. Podemos o no estar de acuerdo con estas posturas, pero sin embargo es la línea jurisprudencial que de alguna manera estamos obligados a dar continuidad y sabemos cuál sería luego entonces esa postura. En ese sentido, yo sí lo debo manifestar, tendría algunas dudas al respecto, pero en cuanto a lo que se refiere al fondo. Pero me parece que en este caso hay una cuestión que tenemos que atender de manera previa, sin duda de manera previa, y que atañe a la particularidad del asunto en el estado de Tlaxcala. Estamos de acuerdo que esto ya se ha resuelto en otros estados. De hecho, se ha resuelto bajo la propuesta que hemos escuchado de la cuenta. Si así fuese, si las circunstancias fueran similares, fueran iguales, estaría yo de acuerdo con lo que se propone, ¿no? Incluso hay algunas cuestiones que me parecería que pueden ser poco razonadas, y no me refiero al proyecto en sí, sino a de dónde proviene esta idea. Si, por ejemplo, el hecho de decir, pues hay que dar una cuota mínima, ¿no? Establecer una cuota mínima, pues una diputación, una presidencia de comunidad y una candidatura por ayuntamiento. ¿Por qué? Pues porque es lo mínimo que se puede, sin embargo, aún así me parece que no hay sustento para estas cuestiones que, insisto, y lo entiendo, deviene no propiamente de una postura de este tribunal, sino de lo que ya se ha venido resolviendo en otros, en donde se ha establecido así bajo estos esquemas, ¿no? Y me parece que es propio de la premura con la que en todos estos casos se ha solicitado la implementación de estas medidas, ¿no? Pero bueno, finalmente tendríamos que estar de acuerdo y en ese sentido yo manifiesto que felicito a la ponencia por el proyecto en estos términos, por la investigación que se ha hecho al respecto de este asunto en concreto. Pero en el caso concreto de Tlaxcala, como lo decía hace un momento, hay una cuestión que me parece que tendríamos que salvar antes de poder pronunciarnos en ese sentido, o incluso en un sentido diverso, ¿no? Pero bueno, para poder pronunciar en ese sentido, tendríamos que salvar una cuestión que sí me parece sustancial. Es un hecho notorio, o según mi percepción, es un hecho notorio que existe el acuerdo ITSG 34-2021,
denominado así, ITCG 34-2021, denominado Acuerdo del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, por el que se da respuesta a los escritos presentados por la ciudadana Paola Jiménez Aguirre y por el ciudadano Daniel Sosa Rugerio, actor en este juicio. ¿Qué ocurre? ¿No? Presentan tanto la solicitud, bueno, primeramente, presentan 3 escritos ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. En uno de ellos solicitan que se les informe qué acciones afirmativas, sustancialmente, ¿no? qué acciones afirmativas se han implementado en general, ¿no? En general dentro de este proceso electoral y en específico para la comunidad. Eso les es contestado en su momento, pero también solicitan la implementación de la medida afirmativa tal cual, ¿no? tal cual lo tenemos planteado aquí en el asunto. A la par de ello, o probablemente días después, promueven estos medios de impugnación, que de hecho son 2, ¿no? Son 2 que dicen exactamente lo mismo, las demandas son idénticas, las firma el mismo actor, únicamente que en el segundo, que es el identificado aquí como 12, JDC 12 de este año, el actor agrega más anexos, ¿no? Lo cual me parece que no genera ninguna diferencia. Ahí habría alguna diferencia en el proyecto, en el sentido de que en todo caso se debería, por técnica, meramente por técnica, se tendría que sobreseer en el segundo juicio, toda vez que ya había sido promovido el mismo juicio un poco antes, ¿no? Y además bajo los mismos términos, es decir, no se le generaría ningún agravio con sobreseer este juicio, pero no se pueden tener 2 juicios y después acumularlos, siendo que son idénticos, ¿no? Idénticos. Bueno. Pero bueno, el asunto está en que promueven estos juicios, llegan con nosotros y durante la instrucción de los juicios, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones emite este acuerdo, según lo leo aquí en el mismo acuerdo, en el texto del acuerdo, al final del mismo, que fue otorgado en sesión pública extraordinaria de fecha 24 de febrero de 2021. Y a través de este escrito, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones les dice que no es posible implementar estas acciones afirmativas básicamente o sustancialmente por 2 razones. Porque ya hay un avance considerable dentro de los procesos electorales, ya han concluido incluso para ese entonces las precampañas de los partidos políticos. Y 2, que no existen datos objetivos para poder determinar precisamente con certeza y con objetividad cuál sería la medida afirmativa, en qué municipios o en qué distritos y en qué cantidad de candidaturas se tendría que emitir. Básicamente es lo que el instituto les contesta. Y se lo contesta, insisto, a Paola Jiménez Aguirre y a Daniel Sosa Rugerio, de manera expresa a ellos. Luego entonces, esto fue, insisto, el 24 de febrero. Me parece que dentro de la instrucción, salvo que me corrijan, no existen datos, bueno, respecto de estos hechos que posteriormente acontecen y que, insisto, es un hecho notorio porque fue emitido, como lo he referido, en sesión pública. Está publicado el acuerdo a través de los medios de difusión del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, en su página de internet está publicado. Y por lo tanto considero que es un hecho notorio que tiene que ver con este asunto. No entiendo, no ha sido requerido, ni tampoco ha sido requerido si esto fue debidamente notificado a los ahí solicitantes, ¿no? Tanto a la ciudadana Paola Jiménez como al ciudadano Daniel Sosa. Creo que hasta ahí podría quedar mi comentario. Creo que hace falta, de momento hace falta, esta información, que podamos saber si el aquí actor, Daniel Sosa Rugerio, ya tiene conocimiento pleno del contenido de este acuerdo, y con base en ello podamos identificar pues, si se ha conformado con la respuesta que le ha emitido el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones o no. De cualquier manera, me parece que
eh, me parece que de cualquier manera no hemos recibido al momento, a este momento que estamos sesionando, ninguna ampliación de demanda, ninguna promoción al respecto, otro medio de impugnación que se refiere concretamente a este acto concreto que ha emitido el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, en donde el ciudadano Daniel Sosa Rugerio muestre, bueno, incluso la ciudadana Paola Jiménez, muestren o refieran su inconformidad con ello. Creo que ha habido un cambio en la situación jurídica que prevalecía antes de la promoción de los presentes juicios, bueno, el juicio 11 y 12, ha habido un cambio de esa situación jurídica. Antes había una omisión por parte del instituto de la implementación de las medidas. Ahora no hay precisamente una omisión, sino hay una negativa. El instituto ya les consideró cuáles son las razones por las cuales ha determinado que no es viable, no es posible la implementación de las medidas afirmativas para este proceso electoral. Una vez hecho eso, una vez superado esto, que tengamos conocimiento de ello, me parece que entonces sí ya podría emitir algún juicio al respecto del fondo del asunto, y por lo tanto de las consecuencias que en su caso podría tener la sentencia que emitamos, ¿no? De los efectos que podría tener y el alcance de los mismos. De momento me parece que nos haría falta conocer si el acuerdo que fue debidamente notificado a las partes ahí promoventes, y una vez teniendo conocimiento de ello, entonces estaríamos en aptitud de poderlo resolver en cuanto a su fondo. Es en cuanto a mi participación. Entiendo, salvo que se me corrija, tengo este dato, no sé si sea adecuado, que sí fue notificado el acuerdo. Estamos en lo correcto, señor secretario. El acuerdo 34. Es acuerdo del Instituto Electoral, ¿no? Acuerdo del Instituto Electoral, sí. Incluso, bueno, si nos pueden nosotros, apoyar. como tal que nos hayan remitido, no recuerdo ese dato. Bien, me parece que independientemente de ello, tendríamos que tener certeza de si los aquí actores tienen conocimiento de ello, a efecto de que pudieran estar en todo caso en aptitud de manifestarse en contra del mismo proyecto. Lo preguntaría incluso a la ponencia si se pudiera tener datos al respecto, pues estos estaríamos en aptitud de continuar con el análisis del asunto. Me parece que no, o sea, sí entiendo si ha sido notificado el contenido del acuerdo, pero no de la notificación del mismo al aquí interesado. Entonces, bueno, de ser así, de ser ese el estado de las cosas, me parece que lo que se tendría que hacer es requerir al instituto que nos ponga de conocimiento esta circunstancia en específico, antes de pasar al estudio del fondo del asunto. Es lo que podría comentar de momento. Adelante, magistrado Miguel. Muchas gracias, presidente. Agradezco los comentarios que hacen sobre este proyecto de resolución, también a la compañera magistrada Claudia Salvador. Pero quiero comentarles de alguna manera que siempre estos proyectos son interesantes, y sobre todo la postura siempre de la segunda ponencia a mi cargo es ser garantista y progresista en los derechos de comunidades indígenas, la comunidad LGBTI, la cuota de jóvenes,
fluyendo de alguna forma desde un enfoque garantista de la ley. Tomamos en cuenta de ello, creo que el artículo 1 constitucional nos da para una interpretación favorable a estos grupos desaventajados. Y en efecto, como ya lo dijo el presidente, la línea jurisprudencial y legal de tribunales del país no es la excepción para que en el estado de Tlaxcala el Tribunal Electoral se pronuncie también por la progresividad de este sector vulnerable. Y en efecto, cuando se comenta en el proyecto alguna propuesta mínimo, una propuesta mínima de protección para este sector vulnerable, en efecto, la propuesta se traduce en el deber de los partidos políticos y coaliciones de postular como mínimo la candidatura de alguna persona integrante de la comunidad LGBTIQ+, en la fórmula para la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional y en al menos una candidatura en diputaciones en alguno de los 15 distritos locales por el principio de mayoría relativa. El efecto de este proyecto va más allá, porque se propone también postular al menos una fórmula o candidatura destinada a este sector social en la integración de cada uno de los 60 ayuntamientos. Y va más al fondo la protección, la propuesta es que al menos una postulación sea en las candidaturas a presidencias de comunidad, de las 299. Y en efecto se propone que sea la más mínima, porque hasta este momento en la proyección nacional de los tribunales que imparten justicia electoral, al menos ven un deber mínimo, un parámetro mínimo en cuanto a la participación de este sector vulnerable. En efecto, los antecedentes, pues ya los tenemos. Sala Superior se ha pronunciado, Sala Monterrey confirmando acuerdos de que sí es procedente esta confirmación de participación de este sector. Y vamos más ahí cuando Sala Superior ha dicho en antecedentes que en el caso del Congreso de la Unión, en la conformación del Poder Legislativo Federal, se habla de los grupos que deben estar representados en situaciones de vulnerabilidad. Y en este caso se habla de que las personas indígenas en mayoría relativa deben haber un total de 21 diputaciones en su propuesta y 9 en representación proporcional. Las personas con discapacidad deben estar en mayoría relativa 6 y en RP deben estar 2. Se habla de la paridad en las personas afromexicanas, 3 de mayoría relativa y de RP 1. Y atinadamente en las personas de la diversidad sexual, como en el caso que hoy se propone en el proyecto nuestro, se habla que en mayoría relativa deben estar 2 y en RP 1. Aquí la propuesta que hicimos es dable, es procedente, y lógicamente bajo el enfoque de derechos humanos es claro que se está garantizando su participación. Eso por un lado. Y por el otro, creo que en la cuestión procedimental esto es suficiente a consideración de esta ponencia de la causa de pedir. La causa de pedir está fundada, está motivada por el hecho de que el actor está quejándose de la omisión por parte del OPLE, de la autoridad administrativa, de que no ha implementado esas acciones afirmativas en favor del sector. Ahora bien, cuando se habla de que hay un acuerdo, como en el caso que estoy escuchando, que ya se pronunció la autoridad responsable, pues es la negativa. Cuando se habla de una omisión y es la negativa viene a confirmar esa omisión y subyace la violación, presidente, de que no se le da procedencia a su inquietud, a su agravio expresado. O sea, hablar de que hay un acuerdo donde confirma una negativa, eso no es una procedencia en sus derechos. Al contrario, es un obstáculo, es una limitación y considero que subyace la violación en sí misma. De alguna manera, que este agravio debe ser ampliado, como en efecto se hace por parte de esta
se hace por parte de esta ponencia, y finalmente es para proteger a este sector, como en el caso se está haciendo. Entonces, creo que de mi parte sostengo porque es una sentencia, es un proyecto de sentencia que va acorde con los parámetros legales, y sobre todo un desarrollo de la línea jurisprudencial actual. Los tribunales que he citado no tienen ni 8 días ni una semana de que se han pronunciado al respecto. Entonces, dada la temporalidad para la implementación de esta medida afirmativa, es todavía procedente. Si tomamos en cuenta, como ya se dijo en la cuenta, que a partir del 16 inicia el registro de candidaturas a diputaciones por ambos principios. Entonces, creo que voy a ratificar mi proyecto magistrada, y sobre todo porque vamos de acuerdo con la línea, reitero, legal, y sobre todo en estricto alcance al artículo primero constitucional. Gracias, magistrado Miguel. Adelante, magistrada Claudia. Y gracias, magistrado presidente. Solamente para concluir y hacer un comentario respecto al fondo del proyecto que se nos somete a consideración. Y en ese sentido, solamente quiero destacar que el derecho a la igualdad y no discriminación evidentemente debe tutelarse en todo momento por las autoridades jurisdiccionales para garantizar que grupos desventajados o históricamente discriminados cuenten cada día con mayores posibilidades de participar activamente en diversos aspectos de la vida, como lo es el ejercicio de sus derechos políticos. De ahí que el Pleno de este tribunal haya determinado confirmar hace un par de meses la implementación de acciones afirmativas en favor de la población indígena, así como de las y los jóvenes de nuestra entidad, con el propósito de impulsar su participación en la conducción de los asuntos públicos, incluido su derecho a postularse a cargos selectivos en el presente proceso local. Decisión que acompañé en su momento y que resultó pertinente en su implementación, pues al momento de su aprobación se estaban desarrollando los procesos internos de los partidos políticos, por lo que la adopción de las medidas afirmativas fue oportuna en dicha fase de preparación de la elección. Aunado a lo anterior, es necesario destacar que la autoridad administrativa electoral sustentó la emisión de sus respectivos acuerdos en los estudios fácticos atinentes a efecto de demostrar la necesidad de adoptar acciones afirmativas en favor de los jóvenes y la población indígena. Ahora bien, en el caso concreto, si bien es cierto, la comunidad LGBTTIQ+, tiene derecho, como otros grupos sociales, a que el Estado adopte acciones que tengan por objeto permitir el acceso efectivo a oportunidades entre distintos grupos vulnerables y el resto de la población. Lo cierto es que dichas medidas deben ser objetivas y razonables. En ese sentido, es oportuno mencionar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido en la jurisprudencia 11-2015 que las acciones afirmativas constituyen medidas temporales, razonables, proporcionales y objetivas orientadas a la igualdad material, incluso que uno de sus elementos, la conducta exigible, abarca una amplia gama de instrumentos, políticas, prácticas y de índole legislativa, ejecutiva, administrativa y reglamentaria. Así, la elección de una acción dependerá del contexto en que se aplique y del objetivo a lograr. Expuesto a lo anterior, considero que la implementación de la acción afirmativa que se nos somete a consideración deberá sustentarse en el estudio objetivo, es decir, se requiere de un análisis robusto para determinar sus alcances, tal como ocurrió con las que ya han sido adoptadas para este proceso. En ese sentido, considero que se debe abundar más, independientemente de las cuestiones que ya referí en mi primera intervención, y por ello, por esos motivos es que en este momento, con todo respeto, magistrado, no compartiré el sentido, no compartiré el proyecto. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrada Claudia. Sí, bueno, a ver, adelante, adelante, magistrado, adelante. Bueno, gracias. Miren, yo no me aparto de la razonabilidad, incluso como lo comentaba hace un momento, ¿no?
de no existir esta cuestión particular, insisto, particular del caso en el Estado, estaría de acuerdo con el contenido del proyecto en cuanto que se establezca, incluso con las cuestiones que he comentado, que me parece que no son objetivas, con todo respeto para quien las haya diseñado, insisto, no fue diseñado a partir creo que no, a partir de razonamientos de este tribunal, de la ponencia, sino que es línea jurisprudencial en efecto. Con todo respeto, me parece que no es objetivo, no se pueden implementar, como bien lo dice la magistrada Claudia, medidas afirmativas sin un estudio previo, ¿no? sin un conocimiento básico, por lo menos, de la circunstancia a la cual se pretende fomentar en cuanto a participación política. Decir, bueno, pues como no hay, pues entonces vámonos por la fácil, la mínima, bueno, la mínima. Pues también puede ser incluso, eso me parece que puede resultar incluso también lesivo, ¿no? Lesivo. ¿Por qué no 2 diputaciones? A lo mejor alcanza, si se hace un estudio correcto, pues para 3 o 4, ¿no? O ayuntamientos, en fin. No podría ser objetivo de esa simple manera. Pero bueno, eso ya, como decía, yo estaría de acuerdo. Pero me he referido a algunas cuestiones que, bueno, desde luego ya no voy a repetir, ya dije por qué considero que no, en este momento no estaríamos en condiciones ni con los datos suficientes para poder resolver. Completamente hay una respuesta con la que probablemente el actor se ha conformado, ¿no? No lo sabemos, me parece que eso es lo que se tiene que falta incluso en el expediente, ¿no? Hasta dónde tienen conocimiento de la respuesta que da el instituto. Y bueno, finalmente decía hace un momento que esto es una cuestión de orden procedimental que tendría que superarse, ¿no? Que tendría que superarse para poder centrar al fondo del asunto. Ahorita nos ha comentado el magistrado Miguel, bueno, pues en efecto, voy de acuerdo. Esto se debe a un ánimo de progresividad y de protección a grupos vulnerables o que se puedan considerar como vulnerables en categorías sospechosas, en fin, o sea, de eso no me aparto, ¿no? Estamos de acuerdo, insisto, estamos de acuerdo. El asunto está en que esto que he comentado en mi primera intervención no está abordado en el proyecto. No hay un estudio en ese sentido en donde se considere que existe esta respuesta del instituto, ¿no? Y cuál es el alcance que tiene para con el actor, para con el aquí actor, y por lo tanto con la acción que se ha emprendido dentro de estos juicios, de los que estamos resolviendo en este momento. No está en el proyecto, ¿no? Si estuviese en el proyecto y nos dijeran, bueno, sí, aquí está en el tal página del proyecto, dice, en efecto, tenemos conocimiento de que hay una respuesta y en efecto se les notificó, pero con todo y eso se puede suplir por estas razones, que yo no las encuentro de momento, ¿no? Pero, bueno, entonces analizamos el fondo del asunto, ¿no? El fondo de la pretensión del actor o de las pretensiones del actor, pero no está en el proyecto, eso no se ha abordado, ¿no? Pero me parece que independientemente de eso, no se podría, o no podríamos simplemente tomarlo como decir, bueno, si es un hecho notorio que hay una negativa y por lo tanto subsiste la omisión, me parece que estamos hablando ya de cosas distintas, ¿no? Una cuestión es cuando no se hace y otra no se hace algo, ¿no? Algo que se pudiera considerar debido, necesario, eso es una omisión. No se omite algo que no se debe hacer, sino se omite algo que se debe hacer, de lo cual se tiene la obligación de hacer. En el caso, ante la solicitud, el instituto ya dijo que no les es posible, no les es materialmente posible implementar estas acciones. Y no se han combatido esas razones, ¿no? Esas razones, insisto, probablemente si fuera voluntad del actor, decir, bueno, está bien, no estoy de acuerdo con ello, implementaría una nueva demanda, ¿no? Promovería otro juicio ciudadano,
un juicio el juicio correspondiente según su criterio, ¿verdad? Para combatir estas razones que da el instituto. De momento no las tenemos y me parece que no podemos la posibilidad de instrucción que tiene el tribunal, las facultades de instrucción, incluso aún teniendo conocimiento tanto como hecho notorio como incluso ya de manera tangible, o sea, notificado por parte de la autoridad administrativa electoral. Aquí está el acuerdo, el acuerdo emitido. Aún así, con ese simple hecho, me parece que nosotros no podríamos entrar al fondo y combatir esas razones, lo cual, insisto, de cualquier manera, no está en el proyecto. En el proyecto no se combaten las razones que el instituto ha tomado para poder considerar que no es viable la implementación de estas medidas. Yo no las encuentro. No se aborda el estudio en todo caso de este acuerdo, y en donde se pudiera decir que están incorrectas jurídicamente estas razones que el instituto tuvo para llegar a esa conclusión. Pero aún así, yo sí sería duda de que pudiéramos nosotros de cualquier manera o bajo cualquier esquema, decir, bueno, de todas maneras, lo tengo en el expediente, lo retomo, voy a suplir no solamente agravios, sino voy a suplir incluso la impugnación, la acción, no los agravios. Voy a tomarlo como de oficio, voy a combatir estas razones yo mismo, porque pues no hay, insisto, por parte de la parte actora, no existe algunas razones que combatan en las que expresó el instituto, y de manera oficiosa voy a revocar este acuerdo, ¿no? Me parece a mí un tanto cuanto difícil de asimilarlo, de asimilarlo así, que un tribunal de oficio pudiera llegar a revocar un acuerdo, ¿no? Pero bueno, esto nada más como respuesta a lo que comentaba el magistrado Miguel al respecto de que la negativa hace las veces de la omisión, ¿no? Me parece que en el caso no podremos considerarlo, no podremos tomarlo así. Y de todas maneras, como sea, no se encuentran respondidas en el proyecto las razones del instituto para llegar a la conclusión que tuvo. Por lo tanto, bueno, es lo que puedo responder a lo que se nos ha planteado como respuesta a nuestra primera intervención. Adelante, magistrado Miguel, por favor. Gracias, magistrado. Le agradezco el comentario que se hace sobre el proyecto, pero quiero comentar dos cuestiones tan importantes, sobre todo el antecedente que cito en este proyecto y que se refiere al Tribunal Electoral de Nuevo León, sobre todo la temporalidad que fue emitida la sentencia el 15 de febrero. Estamos, cuando se interpone el presente medio después del 20, quiere decir que median 5 días, 6 días, 7 días. Cuando se interpone el señor actor Daniel Sosa Rugerio, y promueve otro más. En esta sentencia progresista también del Tribunal de Nuevo León, considera justas y legales y constitucionales las pretensiones de esta comunidad, y sobre todo ordena en plenitud de jurisdicción. Eso es lo que hay que finalmente acotar. En plenitud de jurisdicción, considera que le asiste la razón a la parte actora y concluye que resulta urgente, prioritario y de suma relevancia que la Comisión Estatal implemente una acción afirmativa en favor de esa comunidad, y de que las personas pertenecientes a esta comunidad LGBT y LGBTTI más, como grupo poblacional y vulnerable, accedan a la representación política como candidatos. Entonces, yo no encuentro motivo por el cual ese tribunal no asuma su facultad de plenitud de jurisdicción. Lo puede hacer.
lo hemos hecho en otros asuntos interesantes para el Estado. Y ahora, por cuanto a la temporalidad, es evidente que el Instituto Local dijo que ya no había tiempo, que se iban a implementar después pasado el proceso. Pero si vemos como antecedente que un tribunal del nivel nuestro, en jerarquía, lo hace, ¿por qué nosotros no? Bueno, yo sí lo hago en el proyecto, pero yo creo que no es obstáculo para que se conceda esa acción afirmativa, tomando en consideración que la magistrada Claudia ya citó finalmente y atinadamente el criterio de la sala superior. Son temporales y damos un techo mínimo para su implementación. Entonces, reitero, ratifico mi postura en este proyecto y no nos apartamos de la visión progresista de este tribunal. Yo creo que no es causa para la temporalidad, una. No es causa para la cuestión de cómo formuló su pretensión el actor. Al contrario, la causa de pedir está fundamentada y en plenitud de jurisdicción lo podemos hacer, magistrados. Gracias, gracias, magistrado Miguel. ¿Alguna otra consideración al respecto? Bueno, nada más me gustaría saber en este caso cuál puede ser el alcance de la plenitud de jurisdicción. Me parece que estamos hablando de cosas distintas, ¿no? La plenitud de jurisdicción implica la posibilidad de resolver un asunto del cual no se tiene la competencia originaria, vamos, ¿no? Pero no de revocar de oficio actos de las autoridades, si no existe un medio de impugnación propuesto respecto de este mismo, ¿no? No sé si hay alguna otra consideración respecto, y de hecho, de manera concreta, en este sentido, entiendo, el Tribunal de Nuevo León resolvió e implementó, o resolvió implementar las medidas afirmativas, con las cuales, insisto, y que lo quiero dejar otra vez de nuevo claro, no tengo nada en contra de la implementación, en su caso, de las medidas afirmativas. No, únicamente me parece que hay un asunto que podría ser firme, ¿no? Hay una resolución de la autoridad que también que en este caso tiene la facultad para hacerlo, que pudiera ser firme respecto de una determinación en respecto de lo que aquí se nos propone y que tendríamos que estar revocando propiamente esto de oficio, no en plenitud de jurisdicción, son cosas distintas, ¿no? Si en efecto, como bien se comenta, en su caso, el Tribunal de Nuevo León lo resolvió en plenitud de jurisdicción, precisamente aludiendo a lo mismo, que la autoridad facultada originalmente para resolver al respecto es, en el caso de Nuevo León, la Comisión Estatal Electoral, no el tribunal, ¿no? Ah, bueno, pero como ya tengo acá ante mí una acción que se refiere a ello, lo ordinario sería mandárselo, o sea, a eso se debe referir el Tribunal de Nuevo León, lo ordinario sería mandárselo al instituto para que resuelva lo correspondiente, ¿no? Ahí te va y resuelve lo correspondiente. Pero no, dada la relevancia que para el Tribunal de Nuevo León tiene el asunto, entonces dice, mejor yo lo resuelvo de una vez y decido que sí se implemente, ¿no? Es cosa distinta a cuando ya hay insisto, un acto de la autoridad competente que pudiera, insisto, por eso mi propuesta es que completemos la instrucción haciéndonos de esos datos concretos, que pudiera ya estar firme. A lo mejor no lo está, no lo sé. Ustedes son quienes tienen el conocimiento directo del asunto al haber instruido el mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo propondría, por lo tanto, ¿no? Pero me parece que cuando se habla de plenitud de jurisdicción estamos hablando de algo diferente. Adelante, magistrado. Gracias, magistrado. Me voy a referir a la plenitud de jurisdicción, una facultad que nos establece nuestra ley orgánica del tribunal, y sobre todo porque esa facultad deviene del artículo 1 constitucional al hacer una interpretación de la norma más favorable a los grupos vulnerables, así lo
lo reza el precepto. Pero sobre todo este precepto hay que ver más en su dimensión progresista, sobre todo porque este prevé un tipo de control convencional acorde a los tratados internacionales. Y yo recuerdo en sesiones de asuntos tan relevantes para el Estado de Tlaxcala, hemos desaplicado artículos o preceptos. Ahí habrá finalmente en los archivos, cuando hemos desaplicado preceptos legales. Porque finalmente son violatorios de derechos político-electorales. Si finalmente vamos ahí haciendo el símil de esta aplicación de normas, es claro que un acuerdo, pues por más que sea válido, porque no fue impugnado, pero en sí mismo violenta derechos político-electorales. Entonces de ahí finalmente sí alcanza la plenitud de jurisdicción para declararlo no válido, presidente. Entonces, sobre todo porque la norma no nos permite. Lo primero constitucional, hacer control convencional y constitucional, ahí lo tenemos claro. Y ha sido la línea finalmente de este tribunal. Pero finalmente esta será mi última intervención para reiterar la validez y postura de mi proyecto. Gracias, gracias, magistrado. Miguel, ¿alguna otra consideración, intervención al respecto? Bien, si no hay alguna otra intervención, por favor, señor secretario, tome la votación de manera nominal. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrada Claudia Salvador Ángel, solicito a usted el sentido de su voto respecto de los proyectos propuestos. Gracias, señor secretario. En contra del TED-PES, no, del TED-JDC 011-2021, por la revocación del cierre de la instrucción y el retorno respecto de ese, y a favor del del TED-PES 20-2021. Gracias, magistrada. Magistrado Miguel Navas Ochitiotzi, solicita a usted el sentido de su voto respecto de los proyectos propuestos. A favor de ambos proyectos. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, licenciado José Lumbreras García, solicito a usted el sentido de su voto respecto de los proyectos propuestos. A favor del TET-PS 020-2021 y en los términos que ha indicado la magistrada Claudia Salvador respecto del otro asunto. Gracias, magistrada y magistrado. Señor presidente, respecto del JDC 11 y 12 de este año, diagonal 2021, no ha sido aprobado en los términos propuestos por la segunda ponencia, ya que ha emitido voto en contra la magistrada Claudia Salvador Ángel y el suyo, señor presidente, respecto de este proyecto. No ha sido aprobado, reitero, en los términos propuestos. El magistrado Miguel ha anunciado su voto sosteniendo el proyecto, por lo cual es el voto a favor de parte de él. Y respecto del PES 020 de este año 2021, ha sido aprobado por unanimidad de votos, lo cual comunico a usted, señor presidente, para los efectos correspondientes. Gracias, señor secretario. En el TET-JDC 11-2021 y TET-JDC-12-2021 se acuerda. Primero, se revoca el cierre de instrucción a efecto de realizar el requerimiento señalado en los términos del presente acuerdo. Segundo, se ordena el retorno de los juicios mencionados a la ponencia que corresponda de conformidad con el turno que se lleva en este tribunal para los efectos precisados. Y en el TET-PES 020-2021 se resuelve. Primero, es existente la infracción atribuida al partido Movimiento Ciudadano consistente en la colocación de propaganda en equipamiento carretero de conformidad con el considerando cuarto de la presente resolución. Segundo, se impone una amonestación pública al partido Movimiento Ciudadano. Tercero, dése vista a la unidad técnica de fiscalización del Instituto Nacional Electoral en los términos del considerando cuarto de la presente resolución. Cuarto, se exhorta al titular de la unidad técnica de lo contencioso electoral del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones en términos del último considerando. Quinto, publíquese la presente resolución en la página de internet de este tribunal. Se han agotado los asuntos previstos para la presente sesión.
Magistrada, magistrados, si tienen algún otro asunto que tratar en la misma, por favor, tienen el uso de la voz, si le pueden manifestar. De no ser así, siendo las 10 horas con, perdón, las 22 horas con 50 minutos de la fecha indicada al principio de esta sesión, damos por concluida la misma. Muy buena noche.